Era una época de dioses y mitos, cuando las colinas que rodeaban el río Tíber eran hogar de pastores y guerreros. En este rincón del mundo, en una península que se adentraba como un dedo hacia el Mediterráneo, se tejía el destino de Roma, una ciudad que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Los orígenes de esta urbe, envueltos en relatos legendarios, hablan de Rómulo y Remo, gemelos abandonados y amamantados por una loba, cuyo conflicto marcó el nacimiento de una ciudad destinada a gobernar vastos territorios. En sus primeros días, Roma era una aldea humilde, gobernada por reyes que emanaban autoridad y misticismo. El primer periodo de su historia, la monarquía, estuvo marcado por 7 reyes que dejaron una huella indeleble en la configuración de la ciudad. Rómulo, su fundador, estableció las primeras instituciones, diseñó murallas y organizó un ejército rudimentario que garantizó la supervivencia de Roma en un entorno plagado de tribus hostiles. Cada sucesor de Rómulo añadió capas a esta joven sociedad. Nomo Pompilio, un rey sabino, promovió la religión y la paz, instituyendo rituales y tradiciones que acercaban al pueblo romano a sus dioses. Le siguió Tulo Hostilio, cuyo espíritu marcial contrastaba con su predecesor, expandiendo el territorio romano a través de guerras victoriosas. Los reyes posteriores, como Anco Marcio y Tarquinio Prisco, cimentaron la infraestructura de la ciudad, construyendo puentes, templos y cloacas que aún hoy son admirados por su durabilidad. Sin embargo, la monarquía no duró para siempre. El último rey, Tarquinio el Soberbio, cuyo reinado se destacó por su despotismo, despertó el descontento del pueblo. Su caída no fue solo el fin de una era, sino el inicio de un cambio trascendental. Con la expulsión del rey en el año 509 a.C., Roma dejó atrás la monarquía y abrazó un nuevo sistema de gobierno, la República. La República Romana surgió de una promesa compartida por su gente: nunca más someterse al gobierno de un solo hombre. Este nuevo orden político se basó en la división del poder, un modelo que parecía revolucionario en su tiempo. 2 cónsules eran elegidos anualmente para liderar el Estado, y el Senado, compuesto por los hombres más sabios y experimentados de Roma, se convirtió en el centro de decisiones clave. En esta etapa, el carácter de Roma comenzó a definirse verdaderamente. La República se estructuró en torno a valores como la virtud cívica, la disciplina y el deber hacia el Estado. Las tensiones entre patricios, la clase noble, y plebeyos, el resto de la población, dieron forma a luchas internas que fortalecieron la estructura política romana. Los plebeyos, inicialmente excluidos del poder, lograron avances significativos, como la creación del tribunado de la plebe y la codificación de las leyes en las famosas 12 tablas. Al tiempo que Roma se fortalecía internamente, comenzó a expandir su influencia más allá de sus fronteras. Las guerras samnitas y las primeras confrontaciones con los pueblos itálicos demostraron el potencial militar de esta joven república. Sin embargo, el verdadero desafío llegó con las guerras púnicas, una serie de conflictos contra Cartago, una potencia marítima del norte de África. Estas guerras, particularmente la segunda, en la que Aníbal Barca cruzó los Alpes con elefantes, pusieron a prueba el ingenio y la resiliencia de Roma. Roma emergió victoriosa, y su ambición creció desmesuradamente. Tras derrotar a Cartago, Roma no solo se convirtió en la potencia dominante del Mediterráneo occidental, sino que comenzó a mirar hacia el este, donde las riquezas y culturas de Grecia y Asia Menor abordaban. La República, sin embargo, no estaba exenta de problemas. Con cada conquista, las diferencias entre ricos y pobres se intensificaron. Los generales victoriosos, como Mario y Sila, desafiaron la autoridad del Senado, y las tensiones internas alcanzaron un punto crítico. En el corazón de estas luchas se encontraba un hombre cuyo nombre resonaría en la historia: Julio César. Proveniente de una familia patricia pero de escasos recursos, César ascendió en la política gracias a su astucia y carisma. Su conquista de las Galias no solo aumentó la gloria de Roma, sino que lo convirtió en una figura temida por sus contemporáneos. Cuando cruzó el Rubicón en el 49 a.C., desafiando al Senado,
La república quedó dividida en una guerra civil que cambiaría su curso para siempre. César emergió como dictador perpetuo, pero su concentración de poder generó enemigos mortales. En el año 44 a.C., su asesinato en los idus de marzo fue un intento desesperado por salvar la república. Sin embargo, el vacío de poder solo condujo a más conflictos. La lucha por el control de Roma enfrentó a Octavio, su heredero adoptivo, contra Marco Antonio y Cleopatra, reina de Egipto. Con la victoria de Octavio en la batalla de Actium, Roma dio un giro irrevocable, nació el imperio. El joven Octavio, conocido posteriormente como Augusto, se presentó no como un dictador, sino como el príncipe, el primero entre iguales. Este acto de moderación enmascaró el establecimiento de una autocracia que traería estabilidad y prosperidad a Roma durante siglos. Bajo su liderazgo, comenzó la Pax Romana, un periodo de relativa paz que permitió el florecimiento de la cultura, el comercio y la arquitectura. Bajo la sombra de la Pax Romana, Roma se transformó en una metrópoli que brillaba con un esplendor nunca antes visto. Augusto, prudente en su manejo del poder, reorganizó el ejército, consolidó las fronteras y promovió un renacimiento cultural que glorificaba los valores romanos tradicionales. Poetas como Virgilio, Horacio y Ovidio tejieron los mitos fundacionales del imperio, mientras que el propio Augusto se encargaba de presentarse como el restaurador de la grandeza romana. El Senado, aunque reducido a una figura simbólica, seguía funcionando como un órgano respetado, mientras que el emperador concentraba el verdadero poder. Roma se convirtió en el centro de un vasto imperio que abarcaba desde Britania hasta Egipto, y desde Hispania hasta Mesopotamia. Las legiones aseguraban la paz en las provincias, mientras se construían calzadas, acueductos y ciudades siguiendo el modelo romano. Este extraordinario sistema permitía que una persona pudiera viajar de las colinas de Britania hasta las arenas del desierto de Siria sin abandonar la seguridad y el orden de Roma. Sin embargo, ningún sistema es inmune a las tensiones internas. Tras la muerte de Augusto, el imperio pasó a manos de sus sucesores, una dinastía que empezó con Tiberio, un líder competente pero reacio. Lo sucedió Calígula, cuya extravagancia y crueldad desestabilizaron Roma, y luego Claudio, que amplió las fronteras del imperio conquistando Britania. Finalmente, Nerón cerró la dinastía Julio-Claudia con un reinado de opulencia y caos, cuyas persecuciones y extravagancias llevaron al Senado a declararlo enemigo público. El caos tras la muerte de Nerón dio paso al año de los 4 emperadores, un periodo de guerra civil que dejó claro que el poder en Roma dependía en última instancia del apoyo de las legiones. Con la llegada al poder de Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia, el imperio volvió a la estabilidad. Este periodo marcó un retorno a la prudencia, destacando obras monumentales como el Coliseo, un símbolo del esplendor romano. La dinastía Flavia dio paso a los llamados 5 buenos emperadores, un periodo de casi un siglo de prosperidad y buen gobierno. Emperadores como Trajano y Adriano expandieron el imperio a su máxima extensión, incorporando Dacia y Mesopotamia, mientras fortalecían las defensas fronterizas con estructuras como el Muro de Adriano en Britania. Antonio Pío y Marco Aurelio consolidaron estas conquistas, y este último, filósofo estoico, lidió con guerras en las fronteras del norte y las primeras señales de problemas internos. Pero incluso en estos tiempos dorados, las semillas del declive comenzaron a germinar. Las fronteras se hacían más difíciles de defender y las diferencias entre Oriente y Occidente se acentuaban. Roma seguía siendo un centro de poder, pero las provincias orientales, especialmente Egipto y Asia Menor, ganaban cada vez más relevancia económica y cultural. Con la muerte de Marco Aurelio y la llegada de su hijo Cómodo, las luchas internas y las crisis se intensificaron. Los siglos siguientes vieron al imperio dividido entre periodos de breve estabilidad y largos episodios de caos. En el siglo III, conocido como el de la crisis del tercer siglo, Roma enfrentó invasiones bárbaras, crisis económicas y disputas entre aspirantes al trono. Fue en este contexto que el emperador Diocleciano instituyó una reforma radical, la tetrarquía.
La tetrarquía dividió el imperio en dos mitades, oriental y occidental, cada una gobernada por un Augusto y un César. Aunque la intención de Diocleciano era traer estabilidad, las divisiones terminaron separando aún más las regiones del imperio. A esto se sumó un cambio cultural profundo. El cristianismo, inicialmente perseguido, comenzó a expandirse, ofreciendo un mensaje de esperanza y salvación que resonó entre las clases populares. Con el tiempo, el cristianismo pasó de ser una secta perseguida a convertirse en la religión oficial del imperio bajo Constantino, el primer emperador cristiano. Constantino no solo unificó el imperio tras un largo periodo de guerras civiles, sino que fundó una nueva capital en Oriente, Constantinopla. Esta ciudad, ubicada estratégicamente entre Europa y Asia, reflejaba el cambio de poder hacia el este, una tendencia que se acentuaría con los años. En el siglo V, el Imperio Romano de Occidente enfrentó un colapso irremediable. La presión de las tribus bárbaras, como los visigodos, vándalos y hunos, culminó en el saqueo de Roma en el año 410 por Alarico y la deposición del último emperador occidental, Rómulo Augustulo, en 476. Este evento marcó el fin del Imperio Romano de Occidente, aunque su legado cultural y político perduró en Europa. En contraste, el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó por casi 1000 años más. Este imperio heredó no solo la organización y estructura del antiguo Roma, sino también su espíritu. Constantinopla resistió invasiones y mantuvo viva la llama de la civilización romana hasta su caída en 1453, cuando fue conquistada por los otomanos. Así, Roma, en sus diversas formas, transformó el mundo antiguo y dejó un legado que sigue vivo en el derecho, la arquitectura, el idioma y las instituciones modernas. Una ciudad que comenzó como una aldea junto al Tíber se convirtió en el núcleo de un imperio que moldeó la civilización occidental. Roma no solo gobernó el mundo, lo redefinió para siempre. Aunque la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 marcó un hito, la influencia de Roma no desapareció con la deposición de su último emperador. Por el contrario, su legado continuó impregnando todos los aspectos de la vida en Europa y más allá. Los pueblos bárbaros que ocuparon los territorios occidentales no destruyeron el orden romano por completo, sino que lo adaptaron, absorbiendo muchas de sus instituciones, leyes y costumbres. Las estructuras legales, basadas en el Corpus Juris Civilis o Código de Justiniano, compilado en el Imperio Bizantino, se convirtieron en la base del derecho en muchas regiones europeas. El latín, aunque evolucionó en las lenguas romances, siguió siendo el idioma de la religión, la ciencia y la educación durante siglos. Incluso la idea de un imperio universal inspiró intentos posteriores de recrear la gloria romana, como el Sacro Imperio Romano Germánico, establecido en la Edad Media. Uno de los elementos más perdurables del legado romano fue el cristianismo. Roma, que alguna vez persiguió a los primeros seguidores de esta fe, se convirtió en el centro espiritual del mundo cristiano. La Iglesia Católica, con sede en Roma, se posicionó como la institución más poderosa de la Europa medieval, herencia directa de la antigua autoridad del imperio. Los papas no solo actuaron como líderes religiosos, sino también como figuras políticas, influenciando reinos y promoviendo la continuidad de la cultura clásica. El impacto romano también se percibió en la arquitectura y la ingeniería. Las ruinas de acueductos, anfiteatros y calzadas no solo fueron testigos del genio romano, sino también modelos para generaciones posteriores. La construcción de catedrales góticas y castillos medievales, aunque diferentes en estilo, reflejaba la admiración y la emulación de la grandiosidad arquitectónica de Roma. Mientras tanto, en Oriente, el Imperio Bizantino mantuvo vivo el corazón de Roma en Constantinopla. Durante siglos, esta ciudad fue el centro del comercio, la diplomacia y la cultura en el Mediterráneo oriental. Aunque profundamente influenciado por la tradición helenística, el Bizancio no olvidó sus raíces romanas. Los emperadores bizantinos continuaron llamándose emperadores romanos, y Constantinopla era conocida como la Nueva Roma.
Este imperio fue un baluarte frente a las invasiones del Islam en Europa, resistiendo a conquistadores como los árabes y los turcos durante siglos. Durante la época del emperador Justiniano, el imperio bizantino no solo consolidó sus fronteras, sino que intentó recuperar territorios occidentales perdidos, incluyendo partes de Italia, el norte de África y España. Aunque estos logros fueron temporales, demostraron la determinación bizantina de preservar la idea de Roma. A medida que los siglos avanzaban, las ideas romanas continuaron evolucionando. Durante el Renacimiento, un movimiento nacido en Italia, los eruditos redescubrieron y reinterpretaron la literatura, la filosofía y el arte de la antigüedad romana. Este periodo marcó un renacimiento del ideal clásico, reforzando la conexión entre el mundo moderno y la herencia romana. Incluso en épocas más recientes, Roma sigue presente. El diseño de muchas ciudades europeas y americanas se inspira en las urbes romanas, con sus foros, plazas y sistemas de alcantarillado. La arquitectura neoclásica de los siglos XVIII y XIX evocó deliberadamente la monumentalidad romana, un recordatorio del poder que esa civilización tenía para influir incluso en un mundo muy cambiado. En esencia, Roma nunca murió. Aunque su poder político se desmoronó, su influencia se transformó en la base sobre la cual se construyó la civilización occidental. En las leyes que rigen nuestras sociedades, en los idiomas que hablamos, en las ideas de ciudadanía y gobierno, Roma sigue viva. Su historia, llena de heroísmo, ambición, luchas y logros, no solo es un recordatorio de lo que una civilización puede alcanzar, sino también una lección eterna sobre la fragilidad y la resistencia del poder humano. Así, Roma, en su grandeza y caída, sigue siendo un faro para quienes buscan entender el pasado y soñar con el futuro. Sus ecos resuenan en cada rincón del mundo moderno, recordándonos que, como decían los antiguos, todas las carreteras conducen a Roma. Y así, Roma dejó un rastro indeleble en el tiempo, un legado tan vasto y profundo que su impacto se siente incluso en las culturas más distantes de su antiguo imperio. Pero Roma no es solo una civilización del pasado, es una idea viva que sigue moldeando la manera en que concebimos el poder, la justicia y el progreso. Las repúblicas modernas, por ejemplo, se inspiran en gran medida en las instituciones romanas. El Senado, una de las piedras angulares de la República Romana, se convirtió en un modelo para cuerpos legislativos en todo el mundo. Conceptos como la separación de poderes, los controles y equilibrios, y la idea de que el gobierno debe servir al bien común tienen sus raíces en las luchas políticas que moldearon a Roma. El concepto de ciudadanía romana también dejó una huella imborrable. Roma fue pionera al otorgar ciudadanía a personas de territorios conquistados, una práctica que integraba culturas diversas bajo un marco común. Esta visión inclusiva y pragmática influyó en el desarrollo de nociones modernas de ciudadanía y derechos civiles, siendo un recordatorio de que una identidad compartida puede unir a pueblos distintos. En el ámbito cultural, Roma se erige como una cuna de la literatura, el arte y la filosofía. Escritores como Cicerón y Séneca no solo fueron influyentes en su tiempo, sino que también guiaron a generaciones posteriores. La retórica romana, con su énfasis en la elocuencia y la persuasión, se convirtió en una herramienta esencial para líderes, abogados y escritores a lo largo de los siglos. La arquitectura y la ingeniería, campos donde Roma brilló con genialidad, siguen siendo referentes. Los principios de los arcos y las cúpulas romanas no solo transformaron la arquitectura de su época, sino que también sirvieron como base para los diseños renacentistas, barrocos y neoclásicos. Los acueductos y carreteras, diseñados con una precisión sorprendente, demostraron que el pragmatismo puede coexistir con la grandeza. Pero el legado de Roma no se limita a sus contribuciones materiales. Roma dejó una huella espiritual que transformó al mundo. Aunque inicialmente era un imperio pagano, su eventual adopción del cristianismo redefinió la identidad cultural y religiosa de Europa. Roma se convirtió en el centro de una nueva espiritualidad que atravesó fronteras, convirtiéndose en una guía moral y cultural que dio forma a la Edad Media y al Renacimiento. El arte cristiano,
influido por los principios romanos de simetría y monumentalidad, creó una fusión única que todavía se puede observar en las grandes catedrales y en la iconografía religiosa. Los mosaicos, frescos y esculturas de inspiración romana se convirtieron en símbolos de una conexión eterna entre el cielo y la tierra. Hoy en día, Roma sigue siendo un símbolo de resiliencia. La ciudad misma, con su combinación de ruinas antiguas y vibrante modernidad, encarna el espíritu de adaptación que definió a la civilización romana. Caminar por las calles de Roma es recorrer un libro vivo de historia, donde cada piedra cuenta una historia de ambición, lucha y transformación. Y más allá de lo tangible, Roma nos ofrece una lección atemporal: las civilizaciones pueden caer, pero sus ideas perduran. El legado de Roma no reside solo en los monumentos que dejaron sus arquitectos o en las palabras de sus historiadores, sino en la forma en que seguimos buscando emular su grandeza. En cómo miramos a la historia para aprender de sus éxitos y sus fracasos, para recordar que la humanidad siempre ha tenido la capacidad de crear y trascender. Así, Roma, la eterna, no solo es un capítulo del pasado, sino también una brújula que apunta hacia el futuro. En cada idea de justicia, en cada obra de arte que inspira, en cada puente que conecta culturas, Roma sigue siendo, en espíritu, el centro del mundo. Y en este mundo moderno, donde las lecciones del pasado son más necesarias que nunca, Roma nos recuerda que todo aquello que creamos puede, si se construye con propósito, resistir la prueba del tiempo. A través de los siglos, Roma ha sido evocada como un faro de inspiración, una advertencia contra el exceso y una guía para la construcción de sociedades más justas y perdurables. Su historia, tejida con los hilos de la ambición humana, los logros arquitectónicos y las lecciones políticas, resuena no solo en los libros, sino en las estructuras mismas de nuestras naciones modernas. El impacto de Roma se observa en los sistemas legales contemporáneos. Desde el derecho civil en Europa continental hasta los principios de la common law en el mundo anglosajón, muchas de las ideas fundamentales de justicia, contratos, propiedad y administración provienen del pensamiento romano. El Corpus Juris Civilis, elaborado bajo el emperador Justiniano en el siglo VI, no solo preservó el conocimiento jurídico de la Roma antigua, sino que también sirvió como base para los códigos legales que estructuran nuestras sociedades actuales. En la política, Roma sigue siendo una referencia omnipresente. La República Romana, con su estructura de cónsules, senadores y magistrados, inspiró la formación de gobiernos democráticos modernos. La idea de un sistema republicano basado en la representación y el equilibrio de poderes se plasmó directamente en la creación de constituciones como la de los Estados Unidos, donde los padres fundadores estudiaron a fondo los textos romanos para entender los éxitos y los fracasos de la República. Más allá de la política y el derecho, la cultura romana persiste en nuestra vida cotidiana de formas que a menudo pasan desapercibidas. El calendario que utilizamos, basado en el juliano propuesto por Julio César y perfeccionado como el calendario gregoriano, es un testimonio vivo de cómo Roma organiza nuestro tiempo. Los nombres de los meses: enero dedicado a Jano, el dios de los comienzos, o marzo, en honor a Marte, el dios de la guerra, nos conectan directamente con las creencias y tradiciones romanas. Incluso los espectáculos deportivos masivos de hoy, como los Juegos Olímpicos o los estadios llenos para eventos deportivos, evocan la herencia de los juegos gladiatorios y las carreras de carros que entretenían a las multitudes en el Coliseo y el Circo Máximo. Si bien el propósito y los valores han cambiado, el deseo humano de reunirse en comunidad para celebrar la habilidad, la fuerza y la competencia es un eco directo de la Roma antigua. En el arte y la arquitectura, la influencia de Roma sigue siendo monumental. Los arcos, bóvedas y cúpulas que definieron la arquitectura romana se encuentran ahora replicados y adaptados en catedrales, palacios y edificios públicos de todo el mundo. El Panteón, con su cúpula majestuosa y su átules central, no solo desafió las limitaciones tecnológicas de su época, sino que estableció un estándar de perfección que arquitectos modernos aún admiran. El Renacimiento, como ya se mencionó, fue una época crucial en la revalorización de la herencia romana.
Los artistas y pensadores de ese periodo encontraron en Roma un modelo de armonía y proporción que transformó la forma en que se entendían la belleza y la creatividad. Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael absorbieron la influencia romana para dar forma a obras que, siglos después, siguen cautivando al mundo. Sin embargo, el legado de Roma no está exento de sombras. Su historia también nos recuerda los peligros del autoritarismo, la desigualdad y el exceso de ambición. Los ejemplos de gobernantes como Nerón, Domiciano o Cómodo sirven como advertencias de lo que puede suceder cuando el poder se ejerce sin límites ni responsabilidad. La caída del Imperio de Occidente, a menudo utilizada como metáfora del colapso de civilizaciones, nos enseña que incluso las sociedades más avanzadas pueden sucumbir si no logran adaptarse a los desafíos de su tiempo. La corrupción interna, las divisiones sociales y la incapacidad de innovar frente a las crisis externas contribuyeron tanto a su caída como las invasiones bárbaras. Estas lecciones son tan válidas hoy como lo fueron entonces. Y, sin embargo, Roma no es simplemente una advertencia del pasado, sino un recordatorio del potencial humano. Es la prueba de que los sueños colectivos pueden trascender generaciones, de que las ideas tienen el poder de transformar el mundo. Roma es una historia de reinvención constante, desde sus humildes comienzos como una aldea en el Tíber hasta convertirse en un imperio que redefinió la civilización y luego en un símbolo eterno de la humanidad. Por eso, cada vez que miramos a Roma, ya sea a través de sus ruinas, su historia o su legado intelectual, nos enfrentamos no solo al reflejo de un pueblo extraordinario, sino también a la posibilidad de que nosotros mismos podamos construir algo tan duradero. Roma no murió, simplemente cambió de forma. Y en sus ecos, que resuenan en nuestras leyes, en nuestras ciudades y en nuestros ideales, sigue siendo tan inmortal como el lema que la definió, Senatus Populus que Romanos, el Senado y el pueblo de Roma, una unión que transformó el mundo y que sigue viva en espíritu, en cada rincón donde la civilización encuentra su inspiración. La inmortalidad de Roma no radica únicamente en los aspectos tangibles de su legado, sino en su capacidad de capturar la imaginación humana. A través de los siglos, ha sido reinterpretada, idealizada y, a veces, criticada por innumerables generaciones. Cada era ha encontrado en Roma algo que admirar, algo que temer y algo que aprender. En la literatura, Roma se convirtió en símbolo de grandeza y tragedia. Los poetas renacentistas la evocaron como la cúspide de la civilización, mientras que los románticos la presentaron como un recordatorio melancólico de la fragilidad de las empresas humanas. Shakespeare, por ejemplo, exploró en obras como Julio César y Antonio y Cleopatra los dilemas morales, políticos y personales que definieron a sus protagonistas romanos. Para los escritores modernos, Roma sigue siendo una metáfora poderosa para hablar de las luchas de poder, el auge y la caída de imperios y la complejidad de la condición humana. En el arte, Roma también dejó una huella indeleble. Durante siglos, las ruinas de sus templos, anfiteatros y columnas han inspirado a pintores, escultores y arquitectos. Las visiones románticas de artistas como Giovanni Battista Piranesi, con sus grabados de las ruinas romanas, no solo celebraron su majestuosidad, sino que también capturaron la atmósfera de nostalgia que envuelve a estas estructuras. Incluso hoy, las representaciones de Roma en películas, series y videojuegos continúan fascinando a las audiencias, transportándolas a un tiempo donde lo épico y lo cotidiano se entrelazaban en una danza constante. Roma no solo influyó en el arte y la cultura, sino también en los ideales filosóficos y éticos. La filosofía estoica, popularizada por pensadores como Séneca y Marco Aurelio, ha encontrado un renacimiento en el mundo moderno. Sus enseñanzas sobre el autocontrol, la aceptación del destino y la búsqueda de la virtud han resonado especialmente en una época marcada por la incertidumbre y el estrés. Marco Aurelio, en particular, a través de sus meditaciones, se ha convertido en un modelo atemporal de liderazgo basado en la reflexión y la moderación. La influencia de Roma también se extiende al ámbito de la religión y la espiritualidad. Para el cristianismo, Roma fue al mismo tiempo un perseguidor brutal y el escenario de su triunfo. Los mártires cristianos que murieron en los circos y los foros romanos no solo dieron forma a la identidad de la fe, sino que también contribuyeron a su expansión.
Cuando Constantino abrazó el cristianismo y lo convirtió en la religión oficial del imperio, Roma se transformó en el corazón de un nuevo orden espiritual que moldeó el mundo medieval y renacentista. El Vaticano, ubicado en la antigua Roma, sigue siendo el epicentro de la fe católica. Cada rincón de la ciudad del Vaticano, desde la Basílica de San Pedro hasta la Capilla Sistina, está impregnado de la dualidad de la herencia romana, su pasado pagano y su presente cristiano, unidos en una continuidad que trasciende el tiempo. Aquí, Roma no es solo un lugar físico, sino un símbolo de la universalidad y la trascendencia. En el ámbito científico y tecnológico, los principios desarrollados por los romanos sentaron las bases para futuras innovaciones. Su ingeniería avanzada, que permitió la construcción de acueductos, puentes y sistemas de alcantarillado que todavía funcionan en algunos lugares, marcó el comienzo de una era en la que la tecnología se utilizó para mejorar la vida cotidiana. Estas ideas fueron rescatadas y adaptadas durante el Renacimiento y la Revolución Industrial, demostrando que la creatividad y la innovación no tienen límites temporales. Incluso la organización urbana moderna encuentra sus raíces en Roma. La planificación de sus ciudades, con foros, calzadas y sistemas de transporte eficiente, sirvió como modelo para las metrópolis contemporáneas. Ciudades como París, Londres y Washington, D.C., se inspiraron en los principios urbanísticos romanos, asegurando que la idea de una Roma funcional y monumental siguiera viva. Finalmente, Roma nos ofrece una lección sobre la identidad cultural y la diversidad. Aunque el Imperio Romano a menudo imponía su autoridad, también era notablemente intrusivo en muchos aspectos. Incorporó costumbres, religiones y tradiciones de los pueblos conquistados, creando un mosaico cultural que contribuyó a su resiliencia y riqueza. En un mundo moderno donde la diversidad y la integración son temas centrales, Roma nos recuerda que la verdadera fortaleza de una civilización no radica en la uniformidad, sino en su capacidad para adaptarse y evolucionar. Así, el eco de Roma sigue resonando, no como un simple vestigio del pasado, sino como una fuerza activa que nos impulsa hacia el futuro. En cada rincón del mundo donde hay leyes, estructuras o ideas que buscan mejorar la vida humana, Roma vive. Su espíritu, moldeado por siglos de conquistas, innovaciones y reflexiones, sigue siendo una brújula que guía a la humanidad en su búsqueda interminable de significado, grandeza y trascendencia. La historia de Roma no solo es un reflejo de las conquistas y logros de una civilización, sino también un espejo en el que se pueden observar los dilemas universales de la humanidad. En su ascenso, su apogeo y su caída, Roma encarna las fuerzas que definen nuestras propias historias colectivas, la ambición, la adaptación y, en última instancia, la transformación. Uno de los aspectos más fascinantes de Roma es cómo supo equilibrar su identidad única con la absorción de influencias externas. Desde los etruscos, que influyeron en su arquitectura y rituales religiosos, hasta los griegos, que proporcionaron una base intelectual y artística, Roma nunca fue estática. Su capacidad para asimilar lo mejor de otras culturas y adaptarlo a sus propias necesidades fue clave para su expansión y su durabilidad. Este dinamismo cultural es una de las razones por las que, incluso después de su colapso político, la idea de Roma persistió como una fuerza unificadora. La idea de Roma también está profundamente ligada al concepto de imperio. A diferencia de otros imperios que surgieron y desaparecieron, el modelo romano de organización territorial, basado en provincias administradas localmente pero conectadas por una red centralizada de leyes y carreteras, influyó en la forma en que las potencias posteriores gestionaron sus propios dominios. Desde el Imperio Otomano hasta los imperios coloniales europeos, todos encontraron en Roma un ejemplo de cómo gestionar vastos territorios con una estructura jerárquica que equilibraba centralización y autonomía local. Sin embargo, este mismo modelo imperial también plantea preguntas sobre el costo de la expansión. Roma, aunque admirada por su grandeza, no estuvo exenta de conflictos internos. Las guerras civiles que marcaron el final de la República y los excesos de emperadores autocráticos como Calígula o Nerón subrayan los peligros de concentrar demasiado poder en manos de unos pocos. Estas lecciones, aunque extraídas de un contexto antiguo, siguen siendo pertinentes en la actualidad.
cuando las tensiones entre la centralización y la representación continúan siendo debates centrales en la política global. Otro legado intangible de Roma es su relación con el tiempo. Para los romanos, el tiempo era algo que debía dominarse y aprovecharse. Esta mentalidad quedó reflejada en el famoso lema Carpe Diem, aprovecha el día, popularizado por el poeta Horacio. Pero también en la ambición de construir algo que perdurara más allá de la vida individual. Los grandes proyectos de ingeniería, como los acueductos y las calzadas, no se construyeron solo para satisfacer las necesidades inmediatas, sino para garantizar la funcionalidad y el prestigio del imperio durante generaciones. Este enfoque a largo plazo contrasta con el colapso de su estructura política, una caída que muchos historiadores atribuyen en parte a una pérdida de visión colectiva. La decadencia interna, marcada por la corrupción, la complacencia y el desinterés por las reformas necesarias, fue un recordatorio de que incluso los imperios más grandes pueden sucumbir si no mantienen un propósito claro y una gestión eficaz. Roma también nos dejó un poderoso legado filosófico sobre el liderazgo y el deber. Personajes históricos como Marco Aurelio y Cicerón no solo gobernaron, sino que reflexionaron profundamente sobre lo que significaba liderar. Marco Aurelio, en particular, con su filosofía estoica, nos enseñó que el poder no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para servir a los demás. Su enfoque en la responsabilidad personal y la serenidad frente a la adversidad sigue siendo una guía valiosa para los líderes de todas las épocas. Pero si bien Roma produjo grandes ejemplos de liderazgo, también mostró cómo el abuso del poder puede desmoronar incluso las estructuras más sólidas. La acumulación de privilegios por parte de las élites, el desprecio por las necesidades de las clases bajas y la polarización de la sociedad contribuyeron significativamente al declive del imperio. Estos problemas, que parecen pertenecer al pasado, son asombrosamente actuales, lo que hace que la historia de Roma sea una advertencia para las sociedades contemporáneas. En última instancia, Roma sigue siendo un enigma fascinante. Es una historia de contradicciones, fue un imperio que unió a millones bajo una sola bandera, pero que también fue testigo de divisiones internas que llevaron a su caída. Fue una civilización que celebró la innovación y la apertura cultural, pero que también se aferró a estructuras sociales jerárquicas y a la esclavitud. Fue una potencia militar implacable, pero también un centro de arte, filosofía y religión que definió la espiritualidad y el pensamiento del mundo occidental. Roma no fue perfecta, pero quizás ahí reside su atractivo. En su humanidad, reflejada tanto en sus triunfos como en sus fracasos, encontramos paralelos con nuestra propia experiencia. Y es en esa humanidad donde Roma nos sigue hablando, no solo como un capítulo de la historia, sino como un recordatorio continuo de lo que significa construir, innovar, caer y, finalmente, trascender. Así, mientras sigamos aprendiendo de sus lecciones y recordando sus logros, Roma no solo permanecerá en el pasado, sino que seguirá siendo una parte integral de nuestro presente y de nuestro futuro. Porque, en última instancia, Roma no es solo un lugar o un tiempo, es una idea, un espíritu y una inspiración que nunca dejará de resonar en el corazón de la humanidad. El eco de Roma no solo persiste en las estructuras físicas o los sistemas de pensamiento que heredamos, sino también en las narrativas que la humanidad construye sobre sí misma. Roma es, por excelencia, una historia de transformación, de cómo una pequeña aldea a orillas del río Tíber se convirtió en el eje de una civilización que moldeó el destino del mundo conocido y más allá. Uno de los aspectos más intrigantes del legado romano es cómo, incluso después de la caída de su imperio occidental en el año 476 después de Cristo, Roma continuó viva bajo formas nuevas y sorprendentes. El imperio bizantino, heredero directo del imperio romano, no solo preservó sus tradiciones, sino que las adaptó y las enriqueció en una fusión única de cultura grecorromana y cristiana. Durante más de 1000 años después de la caída de Roma, Constantinopla, la nueva Roma, mantuvo vivo el espíritu de un imperio que se negaba a desaparecer. Fue en este periodo donde los códigos legales romanos, en particular el Corpus Juris Civilis,
se recopilaron y sistematizaron, influyendo directamente en el desarrollo del derecho en Europa siglos después. La arquitectura bizantina, con sus cúpulas imponentes como la de Santa Sofía, combinó las técnicas romanas con una nueva sensibilidad espiritual. Así, mientras los siglos pasaban y el mundo cambiaba, Roma, aunque fragmentada, seguía moldeando el curso de la historia. En el occidente medieval, el legado de Roma tomó una forma distinta. La Iglesia Católica Romana emergió como la heredera espiritual del imperio, reclamando su autoridad no solo sobre los asuntos religiosos, sino también sobre los temporales. Los papas, considerándose sucesores de Pedro, gobernaban desde la ciudad eterna como líderes de una cristiandad que veía en Roma el corazón de su fe y la garantía de su unidad. La figura de Carlos Magno, coronado como emperador por el Papa en el año 800 después de Cristo, representó un renacimiento deliberado de la gloria romana, aunque adaptada al contexto feudal de la Europa medieval. La Edad Media también fue una época de reinterpretación de Roma. Si bien las ruinas de los antiguos edificios romanos se utilizaban a menudo como canteras para nuevas construcciones, estas mismas ruinas inspiraban asombro y reverencia. Poetas, monjes y cronistas veían en ellas un recordatorio tangible de la grandeza y la fragilidad humanas. El Renacimiento carolingio y más tarde el Renacimiento italiano rescataron a Roma como un símbolo de lo que podía ser alcanzado cuando el genio humano se combinaba con la ambición y el orden. En el Renacimiento, Roma vivió otro resurgimiento, no como un imperio político, sino como una fuente inagotable de inspiración artística, científica y filosófica. Las excavaciones arqueológicas que comenzaron en el siglo XV trajeron a la luz no solo obras de arte y arquitectura, sino también un sentido renovado de conexión con el pasado clásico. Los papas renacentistas, como Julio II, se convirtieron en mecenas de artistas como Miguel Ángel y Rafael, quienes dieron vida a una Roma imaginada y renovada en frescos, esculturas y edificaciones que aún nos dejan sin aliento. El Renacimiento no solo miró hacia el pasado con nostalgia, sino que utilizó el modelo romano como base para construir un nuevo futuro. La concepción de Roma como un faro de conocimiento y creatividad se consolidó, dejando un legado que daría forma al pensamiento europeo durante siglos. Incluso la arquitectura y la organización de las nuevas ciudades coloniales en América reflejaron esta influencia, con plazas, foros y templos que recordaban el diseño urbano romano. En la era moderna, Roma se convirtió en un símbolo multifacético. Para algunos, representaba la ambición imperial, un modelo a seguir para las potencias europeas que buscaban expandir sus dominios. Para otros, era un recordatorio de los peligros del despotismo y el exceso. Revoluciones como la francesa y la estadounidense se inspiraron en parte en las lecciones de la República Romana, evocando los valores de libertad y representación que los antiguos romanos habían debatido y luchado por mantener. El siglo XIX marcó un nuevo capítulo en la historia de Roma, cuando el movimiento de unificación italiana vio en la ciudad eterna el destino natural de una nación renacida. Roma se convirtió en la capital de Italia en 1871, consolidando su papel no solo como el centro histórico de una civilización pasada, sino como el corazón de una nación moderna. Hoy, Roma sigue siendo un lugar donde el pasado y el presente coexisten de manera única. Sus calles, repletas de ruinas antiguas, iglesias medievales y edificios modernos, son un testimonio vivo de cómo las civilizaciones se superponen y se transforman unas a otras. Pero más allá de su aspecto físico, Roma es una idea que trasciende su ubicación geográfica. Es una lección constante sobre la resiliencia, la innovación y la importancia de aprender del pasado. Roma nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser humanos, a construir con ambición, a aprender de nuestros errores y a aspirar a un legado que perdure más allá de nuestra propia existencia. En ese sentido, Roma no solo pertenece a quienes la habitaron en el pasado, sino a todos nosotros, que seguimos encontrando en sus historias y sus piedras un espejo de nuestras propias aspiraciones y desafíos. Mientras haya quienes estudien su historia, recorran sus calles y se inspiren en sus logros, Roma seguirá viva. Porque, como diría el poeta Shelley, Roma es la ciudad eterna, no por el tiempo que ha vivido,
sino porque siempre vivirá en el corazón y la mente de la humanidad. Y así, Roma permanece, no solo como una reliquia del pasado, sino como una presencia viva que guía a generaciones enteras hacia el futuro. En cada aspecto de la civilización moderna, ya sea en la política, el arte, la ciencia o la espiritualidad, su huella es inconfundible. Roma representa tanto la cima de la ambición humana como las lecciones aprendidas del exceso y la decadencia. Su historia es un recordatorio perpetuo de que todo lo grandioso está sujeto al cambio, y que la verdadera inmortalidad se encuentra en la capacidad de influir en los corazones y las mentes a lo largo del tiempo. La lección final que Roma nos deja es quizás la más humana de todas. Su historia no es una línea recta ni un relato sin fisuras de éxito, sino una epopeya llena de altibajos, contradicciones y redenciones. Fue un lugar donde la crueldad coexistía con la belleza, donde la innovación se combinaba con la tradición, y donde el deseo de expansión se enfrentaba constantemente a la necesidad de unidad interna. En su legado, también encontramos el poder de la reinvención. Roma nunca desapareció completamente. Después de su caída en el siglo V, se reconfiguró como el Imperio Bizantino en el este, encontró nueva vida en la Iglesia Católica en Occidente, e inspiró la formación de nuevos imperios y repúblicas. Sus ideas sobre la ciudadanía, el derecho y la administración se adaptaron a diferentes contextos y épocas, demostrando que una gran idea puede trascender las limitaciones de su tiempo. Incluso hoy, el concepto de Roma eterna resuena. Para quienes caminan por sus calles, el contraste entre lo antiguo y lo moderno crea un espacio donde es posible reflexionar sobre el paso del tiempo y el lugar de cada uno en la vasta continuidad de la historia. Los foros, coliseos y templos no son solo monumentos. Son testimonios de un pueblo que soñó con construir algo que perdurara, y que lo logró de una manera que jamás habrían imaginado. La influencia de Roma se extiende incluso más allá del mundo occidental. En la literatura, las culturas y las filosofías de Asia, África y América, el impacto de Roma, directa o indirectamente, se deja sentir. Los imperios y repúblicas que se formaron en diferentes continentes a menudo se vieron a sí mismos reflejados en los logros y desafíos de Roma, adoptando o rechazando sus modelos según sus propias necesidades. De esta manera, Roma no solo pertenece a Europa, sino al mundo entero, como un legado compartido que une a la humanidad en una narrativa común. El espíritu de Roma es también un recordatorio de la importancia del equilibrio entre lo material y lo intangible. Si bien sus acueductos, caminos y edificios son asombrosos, fueron sus ideas sobre el gobierno, el derecho y la filosofía las que realmente transformaron el curso de la historia. Al igual que las piedras de sus monumentos, estas ideas han resistido el paso del tiempo, y aún hoy seguimos recurriendo a ellas para buscar guía e inspiración. A medida que avanzamos en una era de globalización, tecnología y desafíos globales, el legado de Roma adquiere un nuevo significado. Nos recuerda la importancia de construir puentes, tanto literales como figurados, para conectar a las personas y las ideas. También nos enseña que ningún imperio, por más grande que sea, es inmune al cambio, y que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de adaptarse y evolucionar. En el mundo actual, donde las tensiones entre la tradición y el progreso, entre la centralización y la diversidad, son más evidentes que nunca, Roma nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. ¿Qué parte de nuestro legado queremos preservar? ¿Cómo podemos aprender de nuestros errores sin repetirlos? ¿Qué tipo de huella queremos dejar para las generaciones futuras? Roma, entonces, no es solo un capítulo en los libros de historia. Es un continuo diálogo entre el pasado y el presente, un recordatorio de que, aunque las civilizaciones nacen y desaparecen, las ideas y los valores que construyen pueden perdurar si son lo suficientemente fuertes y relevantes. Así, mientras contemplemos el vasto horizonte del futuro, Roma estará allí, no como un destino final, sino como una compañera constante, susurrándonos sus historias y ofreciéndonos su sabiduría. Porque en cada sociedad que aspira a la grandeza, en cada generación que busca trascender, Roma vive, eterna e inolvidable.
Y es precisamente en esa eternidad conceptual donde Roma alcanza su verdadera inmortalidad. No se trata solo de las ruinas que permanecen en pie, ni de los textos antiguos que narran sus epopeyas, sino de la manera en que Roma sigue encarnando la aspiración humana por el progreso, la estabilidad y la grandeza. Su historia, con todas sus luces y sombras, resuena profundamente porque refleja las paradojas inherentes a nuestra propia existencia, la tensión entre orden y caos, expansión y control, tradición e innovación. A través de los siglos, Roma ha sido interpretada de múltiples formas, un símbolo de civilización y también de opresión, un ejemplo de sofisticación cultural, pero también de desigualdad. Estas dualidades no son un defecto de su legado, sino una prueba de su complejidad y de su capacidad para ofrecer lecciones valiosas a diferentes tiempos y contextos. En los tiempos modernos, Roma no es solo un tema de estudio histórico, sino también un punto de referencia para el arte y la cultura popular. Desde las épicas cinematográficas que evocan el esplendor del Coliseo hasta las novelas históricas que exploran la vida cotidiana de sus ciudadanos, Roma sigue fascinando por su habilidad de ser tanto familiar como misteriosa. Los gladiadores, los senadores, los emperadores y los ciudadanos anónimos cobran nueva vida en nuestras imaginaciones, recordándonos que la historia no es solo un registro de hechos, sino también una fuente inagotable de historias. Pero no todo es pasado en la Roma contemporánea. La ciudad eterna sigue siendo un centro vivo, donde el turismo, la política y la religión convergen en un crisol único. Su influencia no se limita a los monumentos o al Vaticano, también se refleja en el espíritu de sus calles, en la energía de su gente y en la manera en que el mundo entero la reconoce como un lugar emblemático de la humanidad. Roma también nos plantea preguntas profundas sobre el legado. Si bien construyó uno de los imperios más impresionantes de la historia, ¿cuál fue el verdadero precio de su grandeza? ¿Qué significó para los pueblos conquistados, para las clases oprimidas, para los esclavos que levantaron sus monumentos? Estas cuestiones, aunque incómodas, enriquecen nuestra comprensión de Roma y nos invitan a reflexionar sobre los desafíos éticos de nuestra propia era. Por otro lado, Roma nos enseña que el legado no es estático. A lo largo de los siglos, los significados asociados a Roma han cambiado, adaptándose a las necesidades y valores de cada época. En el Renacimiento, fue el modelo de belleza clásica y perfección, en la Ilustración, una advertencia sobre los peligros de la tiranía, y en el presente, un recordatorio de cómo una civilización puede influir en el mundo mucho después de su desaparición física. Mientras caminamos hacia un futuro cada vez más incierto, el estudio de Roma nos proporciona un mapa conceptual para navegar nuestros propios desafíos. Nos muestra cómo una sociedad puede alcanzar niveles extraordinarios de sofisticación y resiliencia, pero también cómo puede perderse en sus propias contradicciones si no se enfrenta a los problemas internos con valentía y determinación. La lección final que Roma nos ofrece es quizás la más esencial: nada es permanente, excepto el cambio. La misma ciudad que una vez gobernó un imperio de millones de kilómetros cuadrados fue testigo de su propio colapso, pero no por ello dejó de ser relevante. De su caída surgieron nuevas formas de vida, nuevos sistemas de pensamiento y nuevas maneras de entender el mundo. En este sentido, Roma es un ejemplo de cómo la humanidad puede reinventarse constantemente, incluso en los momentos más oscuros. Así, Roma sigue siendo más que una ciudad o un imperio. Es una conversación entre generaciones, un faro que ilumina tanto los triunfos como los errores de la humanidad, y un recordatorio constante de que la verdadera grandeza no reside solo en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de dejar una marca significativa y duradera en el tejido de la historia. Con cada generación que encuentra inspiración en sus historias, Roma se reafirma como un símbolo universal, una guía para entender el pasado y un faro que ilumina el camino hacia el futuro. Su grandeza no se mide únicamente en los logros de su tiempo, sino en su habilidad para seguir viviendo en la mente, el corazón y el espíritu de quienes buscan aprender de su legado. Porque, en última instancia, Roma no es solo eterna en el tiempo, sino también infinita en su capacidad de influir en quienes, siglo tras siglo, la redescubren y la hacen suya. Y así, mientras avanzamos hacia el futuro,
Roma continúa siendo un faro de reflexión sobre lo que significa ser humano, sobre la tensión constante entre lo efímero y lo eterno, entre el poder y la responsabilidad, entre el progreso y la decadencia. La ciudad que construyó imperios, que dominó continentes, que abarcó ideas y civilizaciones, sigue siendo una lección viva. Sus piedras pueden desgastarse, sus edificios pueden desmoronarse, pero su esencia persiste, no solo en lo material, sino en lo intangible, en cada una de las culturas que miran a Roma como un espejo de sus propios sueños, temores y ambiciones. Roma, en su esplendor y en su caída, es un testimonio de la capacidad humana para crear, destruir y, sobre todo, trascender. En su historia encontramos la grandeza de lo posible y la advertencia de lo que puede ocurrir cuando se pierde el camino. La grandeza no se encuentra en la perpetuidad de un imperio o en la imitación de su poder, sino en la capacidad de aprender de sus errores, en la reflexión constante sobre el equilibrio entre la ambición y la justicia, entre el control y la libertad. A lo largo de los siglos, Roma ha sido testigo de su propia destrucción y resurgimiento, de su reinvención a través del arte, de la política, de la religión y de la cultura. Y, al hacerlo, ha enseñado a la humanidad que la historia no es un destino, sino una serie de oportunidades para aprender y transformar. Así, en sus ruinas, en sus historias y en las lecciones que aún nos ofrece, Roma sigue viva. No como un simple recuerdo del pasado, sino como un reflejo de lo que aún podemos llegar a ser si entendemos sus lecciones. Y nos esforzamos por construir no solo grandes civilizaciones, sino una humanidad más justa y sabia. Roma es eterna, no porque su imperio jamás haya caído, sino porque su espíritu sigue vivo en todos aquellos que buscan entender el pasado, que miran hacia el futuro con la esperanza de crear algo mejor, algo que, como Roma, pueda trascender el tiempo y dejar una huella indeleble en la historia. Así, la historia de Roma nunca termina. Siempre habrá algo nuevo que aprender, algo nuevo que explorar, algo nuevo que vivir. Y mientras eso siga siendo cierto, Roma seguirá siendo un faro, no solo para los romanos, sino para todos los seres humanos, en todas las partes del mundo, en todas las épocas.